Hola, hola, buenas tardes. Como dice Ezequiel, buenas tardes familia. Qué lindo que se vayan uniendo para acompañar este momento, este compartir. Muchísimas gracias. Qué lindo, cuántos que van llegando al espacio. Muchas gracias. Bueno, y hoy ay, gracias. Qué lindo ese saludo. Buenas tardes, familia Iberá. Buenas tardes, sí. Nos vamos creando, creo, hemos ido creando a lo largo de estos 2 años este espacio de familia que ya viene siendo, como bien dice Iberá, una gran alianza, ¿no? Porque somos familia Iberá y familia Iberá que va construyendo lazos, alianzas con familias de otros espacios, de otros lugares, de otros puntos geográficos, y eso es muy, muy hermoso. También algo que vengo observando que me da mucha alegría es también, porque cuando comencé con la tarea de Iberá, yo siento que la relación, ¿no es cierto?, con un centro planetario es como la relación con cualquier otra persona. Es un vínculo que se construye, y en la medida en que ese vínculo va fortaleciéndose, que nos vamos conociendo mutuamente, ¿no?, sobre todo nosotros a ellos, bueno, más información se va mostrando y más vamos comprendiendo de la otra persona, en este caso del centro. Y cuando comenzó esta tarea, ¿no?, Iberá siempre se mostró como una energía de purificación y potencia de luz. Y yo decía, ¿cómo será esto, no? ¿Cómo funcionará esto de purificar y potenciar? Y entonces ellos en ese momento me mostraban nuestro sistema circulatorio y me decían, es como la tarea que hace el corazón en tu propio cuerpo, me decían. El corazón recibe toda esa sangre a través de una red, la purifica, la ordena, hace síntesis de oxígeno, alimentos, nutrientes y demás, y luego la distribuye potenciando toda esa nutrición, todo ese alimento a los órganos, a las células, a todos los sistemas del cuerpo. Y bueno, y así funciona Iberá como centro. Y también hablando de esto de que somos familia, algo muy hermoso que yo vengo observando también en los encuentros, cada vez que Iberá convoca a un encuentro, no estoy hablando necesariamente de la misión, sino de los encuentros en territorio, cuando vamos a entregar frecuencia, también cómo se dan esos encuentros álmicos. Las personas que están de algún modo por plan álmico destinadas a encontrarse, se encuentran y ahí comienzan a caminar juntas y se potencia la luz de cada uno, ¿no? Para que también cada ser, cada corazón pueda estar haciendo el servicio que vino a hacer en el entramado, en la frecuencia, en ese espacio temporal que le corresponde. Y eso es muy hermoso, es muy hermoso. También a mí me ha llamado a todo este ser, María Albina, a la personalidad, no al ser, a la personalidad, a hacer mucha tarea interna con respecto a otro de los grandes pilares de Iberá, que es el desapego, ¿no es cierto? Porque bueno, yo soy muy así como de apapachar, de familia grande. Imagínense que en casa somos muchos, tanto somos muchos, tengo muchos hijos, nietos, pero también
mucha familia gatuna, canina. Y bueno, entonces soy de apapachar y de querer que siempre todos estén. Y bueno, y se trata de eso, ¿no es cierto? Aprender que todos siguen estando, pero cada uno haciendo su tarea. Eso es uno de los grandes también pilares de Iberá, ¿no es cierto? El desapegarnos de todo lo que va sucediendo, comprendiendo que todos estamos, pero no necesitamos estar haciendo lo mismo o todos juntos. Bueno, y mientras íbamos charlando y les iba contando esto, ya se ha unido más gente. Vi también que está conectada mi hija desde Australia, Ana Laura Yoga. Gracias, mi vida, muy emocionada de que estés ahí. Y tan lejos y tan cerca, ¿no? Hablando de los desapegos y permitiendo que cada uno haga lo que vino a hacer. Bueno, vamos a hablar entonces de esta misión en territorio. Iberá como centro planetario en este llamado que viene haciendo ya desde el 2021 en sus propuestas de tareas, encuentros, meditaciones, misiones. Tiene como esto, distintas propuestas. Hay hay propuestas de encuentro que son semanales, durante los meses que nos vamos encontrando para meditar y a través de la meditación anclar la frecuencia. Otras tareas son de encuentros, como fue por ejemplo el de las grutas en febrero, en abril en Bariloche, después en Talampaya hicimos un 2x1, hicimos misión, o sea, se bajó frecuencia y simultáneamente se compartió en el encuentro la frecuencia, se compartió también mucha información. Y ahora esta misión a territorio Perú es una misión más bien en cuanto al número de personas pequeña, en cuanto a lo que se va a realizar inmenso. Somos 8 personas que vamos a caminar, vamos a peregrinar estos 11 días. Bueno, seguramente me voy a emocionar, ya estoy sintiendo las aguas avanzar en mí. Son 11 días en territorio peruano y son 13 días que nos va a llevar en realidad la totalidad entre los días de viaje y el inicio de la tarea en territorio. 6 personas que vamos de Argentina, una persona de Colombia y una persona de México. Y el grupo se armó naturalmente, si bien desde las primeras misiones, o a ver cómo les podría decir. Sí, desde el encuentro en las grutas, por conversaciones que se fueron dando con las distintas personas, yo de algún modo fui sintiendo ya el latido de los corazones que iban a venir a Perú. También hubo cosas que fueron sucediendo, que fueron cambiando ciertas cosas, alineando otras. Personas que me escribieron y me dijeron, quiero te escuché hablar de que vas a Perú, quiero ir. Y bueno, y así, ¿no es cierto? Como que las personas se fueron autoeligiendo y cuando el grupo, el número indicado por Iberá se completó, bueno, no hubo necesidad de hacer el llamado público. Y esta es una tarea de un grupo pequeño porque no vamos a entregar una frecuencia que ya se ancló, sino que vamos a anclarla, ¿sí? Es una frecuencia que está disponible, nosotros la vamos a anclar en nuestros propios cuerpos y también en territorio y también en la rejilla, en la red de las mallas, de las distintas rejillas planetarias, para que esté disponible para toda aquella persona, todo aquel corazón en superficie que resuena con esos estados de conciencia
y está dispuesto a tomarlos y vivirlos. Y eso se da naturalmente. A veces uno lo intenciona a través de una meditación, de una conexión, y otras veces sucede naturalmente. Este es un viaje que en totalidad tiene 13 días, como les decía, quienes vamos desde Argentina, que somos 6 personas, entramos a territorio por tierra, nos encontramos el 31 de octubre en Jujuy, vamos hacia La Quiaca en colectivo y el 1 de noviembre hacemos el cruce, digo yo, el pasaje. Atravesamos en colectivo Bolivia, territorio Bolivia, para llegar al territorio, al punto geográfico en Perú que da inicio a la tarea en territorio Perú. Esta gran conciencia de este gran territorio. Y fíjense que ya las fechas nos están hablando mucho de qué se trata esta misión. En el día, lo que voy a compartirles hoy es información general, no voy a estar entrando en detalles específicos de los puntos geográficos donde vamos a estar. Y esto no tiene que ver con negar información, sino que tiene que ver también con un aprendizaje que me ha sucedido a lo largo de estos años de relación con Iberá. Hay veces que llegamos a territorio y hay cosas que se cambian. ¿Y por qué se cambian? Y porque quizás en todo el proceso de ajuste y de escribir la información y de preparar las meditaciones y demás, ya se ancló una determinada frecuencia. Entonces llegamos y cambian. Entonces, si bien hay una estructura que está organizada, porque obviamente es un viaje a otro país, es de mucha profundidad, requiere una organización. Entonces, bueno, como les decía, hay una estructura que está organizada. También hay mucha apertura para ir realizando los ajustes que se requieran a medida que vamos caminando. Entonces, en el vivo de hoy les voy a contar, digamos, el panorama general de la tarea que nos convoca, y al regreso sí voy a hacer un vivo donde voy a compartir específicamente los anclajes realizados, porque van a ser anclajes que Iberá ya indicó que requieren ser compartidos, algunos en forma así abierta en las redes y otros en los distintos encuentros que ya se van a ir compartiendo. Se va a hacer el llamado público para quienes quieran encontrarse en territorio a compartir en presencia esa información. Bien, entonces, como les decía, fíjense las fechas en las que comienza el cruce. 31 de octubre, Noche de Brujas. 1 de noviembre, Día de Todos los Muertos, Día de Todos los Santos. Y eso ya nos está hablando de una primera etapa de lo que se va a elaborar en territorio como estado de conciencia. Los pasajes. Uno de los pasajes importantísimos para nosotros, los humanos en superficie, que necesitamos anclar para poder integrar las tecnologías espirituales de la era de Acuario, es el estado de conciencia de la muerte. Y fíjense, ¿no es cierto?, el Día de Todos los Muertos, el Día de Todos los Santos. ¿Qué estamos celebrando ahí? ¿O qué estamos recordando? Entonces, la santidad es un estado digamos, que no es para unos pocos, es un estado de redención de la materia, de este estar del humano en superficie que está disponible para todos nosotros. Vivirlo, por supuesto que es una decisión, ¿sí?
Es una decisión consciente elegir esa santidad como modo de vida, que no tiene que ver con la santidad de la que nosotros estamos acostumbrados a asociarlo desde lo religioso, ¿sí? Hay una diferencia entre lo espiritual y lo religioso. Lo religioso, desde mi saber, tiene que ver con esto. Cuando se toma una enseñanza espiritual, se la pone en un código que termina muchas veces limitando la expansión de la conciencia. Sobre todo cuando se crea como un código de conducta, por así decirlo, al que nosotros accedemos a través de los miedos, ¿sí? Entonces sostengo este estado de conciencia o elijo vivir de esta manera porque tengo miedo de. Entonces, si lo hago desde el miedo, eso no tiene nada que ver con la luz, no tiene que ver con el amor, ¿sí? El camino espiritual, los estados de conciencia son siempre estados expansivos, que obviamente nos van a poner frente a nuestras propias limitaciones, pero siempre vamos a tener la asistencia para trascender esas limitaciones. ¿Y qué es la muerte? Que nosotros a la muerte la asociamos a cuando dejamos de vivir en este plano, en este cuerpo físico, que habita nuestro ser. Este sería como nuestra nave, le digo yo, ¿no es cierto? Esta es la nave en la que mi ser se traslada en superficie en este planeta, en el que he elegido en este espacio temporal hacer mi servicio. Entonces, como hablábamos el otro día en la entrevista de los pasajes interdimensionales con Marta Briceño, la muerte es ese estado, o sea, ¿qué es? Si es ese estado en el que yo ceso mi existencia en este plano, pero continúo mi existencia en otro estado, en otros planos, ¿sí? Es como si ese ser, esa presencia que ingresa en mí con la primera inhalación al momento de mi nacimiento, cuando inhalo y mi espíritu ingresa en mí, es toda esa inhalación que me sostiene en superficie. Y en esa última exhalación final, cuando mi espíritu parte, el envase queda, pero mi espíritu, ese ser cósmico que soy, continúa el viaje. Y si lo traemos a la conciencia de cómo eso va sucediendo en realidad a cada instante estamos inhalando y exhalando. Estamos entrando en ese pasaje. A cada instante en nuestro cuerpo nacen y mueren un montón de células. Entonces, también los ciclos de la naturaleza misma nos va conectando con esos pasajes, con esos distintos estados. Y la muerte es la única certeza que nosotros tenemos en superficie. Bueno, y estoy hablando así con tanta soltura de la muerte, porque bueno, es uno de los estados de conciencia más fuerte que estamos llamados a anclar en este espacio temporal, en este presente, para poder ir por más, ¿no es cierto? Y también es un estado de conciencia que hace mucho tiempo vengo trabajando en mí, con todas las partidas, entre comillas, de seres muy, muy amados y muy cercanos a mí, como mis propios padres, por ejemplo. Entonces, el haber hecho tarea interna para comprender el pasaje a otro estado de existencia me ha sostenido mucho en todas las despedidas en muy corto tiempo de días, de años terrestres,
bueno, que me ha tocado vivir. Entonces, ese pasaje que también es el legado que Jesús nos dejó, ¿no es cierto? En esa muerte y resurrección que se da en 3 días, hay tanta información que Él nos dejó. Esos cruces, esos pasajes, ese entrar y salir de una dimensión y otra, que Él lo hizo en cuerpo físico, ¿cierto? Por eso les decía que este estado de conciencia de la muerte es muy importante comprenderlo para nosotros, ya no desde el miedo, sino como un pasaje en certeza que a todos nos va a tocar atravesar, ¿sí? Como les decía recién, es la única certeza que tenemos, que cuando llegamos de aquí vamos a partir. Entonces, ¿cómo me preparo o cómo mi ser se va preparando para transitar ese estado que inevitablemente en algún momento me va a tocar atravesar? En esto que estamos hablando en este tiempo de la existencia de las distintas dimensiones, y esto que hablaba el viernes en la entrevista con Marta Briceño, el pasaje interdimensional. ¿Qué es el pasaje interdimensional? Es ese corredor entre dimensión y dimensión. Entonces, si yo estoy en esta dimensión, hay un pasaje que voy a tener que cruzar para pasar a la otra. Ese pasaje es un estado de conciencia. ¿Cómo lo anclo? ¿Cómo me preparo? En esto que les decía recién de la enseñanza, el legado de Jesús para la era de Acuario, fíjense que Él hace ese pasaje, como decíamos recién, en su propio cuerpo. ¿Cómo nos vamos a preparar nosotros para poder entrar y salir de las distintas dimensiones? Trabajando, bueno, voy a cambiar el verbo, haciendo tarea interna, laborando en nosotros mismos para comprender la teletransportación. En este momento nosotros hemos aprendido a teletransportarnos a través de la visualización, ¿no es cierto? Cuando entramos en estado de meditación, cerramos los ojos y nos visualizamos en otro lugar, en realidad nos estamos teletransportando hacia ese lugar. Bien, ese pasaje que estamos haciendo desde la visualización en las meditaciones de Iberá, ya hemos comenzado a incorporar estos nuevos términos, ¿sí? Que entonces visualizo, siento y me teletransporto, o sea, siento ese pasaje, ese movimiento de todo mi ser hacia ese otro espacio temporal donde me voy a posicionar. Y también viene entonces la nueva terminología, ¿no? Con la que Iberá también viene haciendo mucha insistencia desde mayo del 2021. El tema de los nuevos términos que necesitamos incorporar para poder programar los nuevos discos que son el soporte de los nuevos estados de conciencia. Entonces, comenzar estas prácticas de teletransportarnos por ahora desde nuestro ser, ¿no es cierto? Mi cuerpo físico puede estar acá, pero yo a través de mi meditación, mi ser está en otro espacio temporal. Es la práctica que estamos llamados a incorporar en estos momentos, en este presente, para cuando llegue el momento indicado, comiencen prácticas más poderosas que tienen que ver con entrar y salir en el cuerpo físico, en nuestra propia biología. Para que eso sea posible, es imperativo laborar el miedo a la muerte física. Comprender que ese es un pasaje
Simplemente eso. Y que el ser, el espíritu, como dice el Akal en Kundalini Yoga, continúa el viaje, ¿sí? Tú no te has ido, simplemente continúas tu viaje. Y bueno, y con esa conciencia comenzamos el cruce Jujuy, La Quiaca, Bolivia, Perú, entre el 31 y el 1 de noviembre. Pasaje para el que nos estuvo preparando este mes de la rueda y que también Iberá nos estuvo preparando con la tarea en territorio en Talampaya, ¿no es cierto? Porque ahí, y que comenzó en realidad en mi viaje a Cachi, al OVNI Puerto, para la fecha de mi cumpleaños, el 17 de marzo, en ese gran engranaje que ya comenzó el movimiento. Sobre esto hablé en el vivo que hice sobre octubre, cómo fueron las fechas, ¿no? Indicándose para comenzar el movimiento de esos engranajes en sentido antihorario y horario, que fueron luego completándose cuando hicimos el anclaje de la Chacana Inca en el cañón del Triásico en Talampaya, y se hizo también toda la labor de la trascendencia, trascender sin la descomposición del cuerpo físico. Esa fue una tarea del 9 de julio. Estuvimos ahí en Talampaya con toda esta tarea el 7, 7, 8, 7 y 9, 7. Tarea que hace síntesis y genera apertura a otras dimensiones en la misión a Perú. Entonces comenzamos con esa acción, ¿no es cierto? Ese nuevo movimiento que van generando los engranajes, donde nosotros vamos también a comenzar a comprender esto de ir antihorario y horario para poder hacer el anclaje de la energía taquiónica, que es una energía de muchísima mayor velocidad que la luz. ¿Para qué? Y para que la biología pueda entrar y salir. Y yo doy también siempre el ejemplo en estos últimos vivos de Viaje a las Estrellas, de lo que va pasando, lo que van viviendo los distintos personajes en Star Trek, cuando ellos, ¿no es cierto?, comprenden que su cuerpo es su nave, es la nave de su propio ser, y se materializan y se desmaterializan y se van trasladando a los distintos planetas para hacer lo que tienen que hacer y vuelven. Bueno, aunque parezca de ciencia ficción, ese es el llamado que los humanos en superficie tenemos en este presente. Bien, eso por un lado. Después, nuestra tarea ya en territorio Perú, el punto de inicio de la tarea es el mega vórtice del lago Titicaca. Ahí iniciamos, y este es un mega vórtice que tiene, bueno, que es, ¿no es cierto?, desde lo que nosotros conocemos, aloja al disco solar, a uno de los discos solares que es de Mayón. También es importante compartirles que las tareas de Iberá son siempre tareas en territorio que abren capas de información diferentes a las que ya se han compartido. ¿Y esto por qué es así? Porque somos muchos los caminantes, los peregrinos, los grupos que estamos transitando desde hace muchísimo tiempo el planeta en lo que hemos llamado tareas planetarias. Todos estos peregrinajes y tareas incluso que se hacen a través de las meditaciones masivas y que no necesariamente uno se traslada físicamente a los lugares, todo esto ha ido generando apertura
de información que yo le llamo estados de conciencia, creencias, también les podemos decir, filosofías de vida, que ya se han anclado. Y como hay una masa crítica de humanos en superficie que ya la está viviendo y ya se integró, ¿qué es lo que sucede? Estamos listos para, como humanos en superficie, abrir las próximas capas de información. Capas de información, algunos canalizadores los llaman bibliotecas. Nosotros, Iberá viene hablando mucho en términos como de informática, ¿no? Entonces dice, este es un nuevo set de información, un nuevo programa, dicen ellos, un nuevo software que se va a instalar en los discos humanos. Son nuevos programas que van a comenzar a correr nuevos estados de conciencia. Entonces, para que la biología, el hardware que nosotros somos, pueda instalar esos nuevos software, nosotros necesitamos también actualizar nuestra biología. Y actualizar nuestra biología para el humano fotónico, el humano de la era de luz, requiere de una alimentación alcalina, una alimentación que esté basada en su mayoría en productos que atesoren en sí, que porten la mayor cantidad de luz solar, ¿cierto? Bien, entonces, estamos, me parece que, estaba hablando de los discos solares. Entonces, este ir al lago Titicaca, a ese gran megavórtice, a recibir, ¿cierto? Porque nosotros lo que vamos a hacer es a recibir una información que está disponible, ¿cierto? Entonces vamos a ir a recibirla para anclarla en nuestro cuerpo, que nuestro propio cuerpo comience a ser el nodo que la va a vibrar y además dejarla anclada en todas las rejillas disponibles. ¿Para qué? Para que esté accesible a todo ser, a todo corazón que vibre y, como les decía al principio, comience a vivirla en superficie. Esa nueva información, ¿y por qué Iberá siempre va por nueva información? Porque Iberá es el centro planetario que se manifiesta siempre que se da inicio a una nueva era. Nosotros estamos en una nueva era, que es la era de Acuario, pero que además es, a nivel de eras astrológicas, la era 1 de las 12 eras que vamos a ir recorriendo a lo largo de los próximos 2160 años aproximadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada era astrológica tiene esa duración en términos terrestres, ¿sí? Del calendario terrestre, aproximadamente 2160 años. Luego de Acuario vamos a Capricornio, de Capricornio a Sagitario, y así es como ir en sentido antihorario hasta que volvemos a completar todo el ciclo en Piscis y comienza otro anillo. Por eso el salto en este momento no es solo evolutivo, es cuántico. Hay todo un anillo de eras astrológicas que se cumplió, 12 eras de 2160 años cada una, y se está dando inicio a un nuevo anillo con esta era 1, que es la era de Acuario que todos estamos viviendo y que también por eso viene siendo tan fuerte para todos, ¿sí? El cambio. Entonces, en este en este megavórtice, en este disco solar, lo primero que vamos a hacer es la rendición. ¿Y qué es la rendición? No tiene que ver con rendirse, sino con postrarse y decir hágase tu voluntad.
es aceptar que lo que tiene que suceder, suceda. ¿Por qué? Porque esto es por destino álmico. Es el destino álmico no solo del humano en superficie, de todos los seres, de todas las alianzas y concilios que se han hecho hace eones de tiempo. Y hágase tu voluntad, implica en nosotros transitar muchas incomodidades, ¿cierto? Creo que a nivel personal lo estamos viviendo todos. Hay cosas en nuestra vida que por más que nosotros las hemos querido sostener, ya se han vuelto insostenibles. Y por más que queremos repetir esa historia porque no la estamos pudiendo soltar, se vuelve insostenible y es como que nos llevan al borde de la cornisa y no nos queda otra que soltar y dar ese salto. Es una tarea muy fuerte porque también nos está llevando a espacios que nos genera mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre nos da ansiedad, nos da miedo, ¿cierto? Entonces, y ahí están las primeras conquistas. No me voy a identificar ni con la incertidumbre, ni con el miedo. Me voy a elevar por encima, como hacen las aves, el vuelo aviar del que habla Somunkura. Me elevo por encima y observo y comprendo que es parte del juego. ¿Es parte de qué juego? De ese juego de la tercera dimensión, ese juego de la ilusión, donde hemos estado viviendo durante tanto tiempo. Entonces, esta rendición, esta entrega, hágase tu voluntad, nos va a llevar esta tarea a orillas del Titicaca a hacer tarea interna en la trascendencia. Trascender todo aquello con lo que me he identificado en la tercera dimensión. No para negarla o creer que la tercera dimensión es negativa, sino para santificarla y para comprender la inmensidad de la tarea que vinimos a realizar, siendo seres en superficie, habitando la alquimia sagrada de todos los elementos que se han entregado: tierra, aire, fuego, agua, éter, para que seamos toda esa alquimia sagrada que yo soy, que cada uno de ustedes es, para cumplir con el gran servicio que vinimos a hacer. Entonces, trascender todos esos estados que nos limitan, entender que la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, la incomodidad son parte del cambio que estamos viviendo, pero no identificarnos con ellos, observarlos, reconocerlos, inhalarlos, exhalarlos, ¿sí? Y buscar las alianzas, buscar los grupos de meditación, de encuentro, donde poder juntos, en esos espacios donde cada uno siente que su corazón vibra y pertenece, para poder sostenernos en hermandad, en fraternidad y trascender eso que nos está sucediendo. Me hice acá una guía para no irme por las ramas, como digo, que me pasa siempre. Bueno, los estados de conciencia sobre los que vamos a estar haciendo tarea a orillas del Titicaca, es comprender la dualidad, comprender la polaridad, comprender la electricidad, el magnetismo, el femenino, el masculino y trascenderlos todos.
¿Y qué quiere decir eso? Que ya es tiempo de que comprendamos que si seguimos hablando de esto o aquello, si seguimos utilizando un lenguaje que polariza, que sostiene dualidad, no trascendemos más hacia la neutralidad. Entonces, cuando decimos trascender, ¿qué es? Reconozco que existen y que están, pero dejo de identificarme con ellos. Y ahí cuando yo estaba escribiendo este tiempo la información de Perú, incluso también no como sintiendo el vivo que estoy compartiendo hoy con ustedes, sentía en mi corazón, digo, si yo tuviese que encontrar una frase para definir la misión Iberá a Perú, el anclaje que nosotros vamos a hacer, y se me venía esta frase de Jesús, ese legado que Él nos dejó, ¿no? Que Él nos decía, estar en el mundo sin ser del mundo. Entonces, soy y vivo como humano en superficie, entendiendo que soy el espíritu que habita este cuerpo y que he venido a dejar como legado el sí se puede trascender todo lo que hasta ahora consideré limitación y vivir en estado de plenitud y conciencia cósmica aquí en la tercera dimensión. Entonces, camino con liviandad este tiempo que es el camino del agua, preparo todo mi ser, hago labor interna para alimentarme diferente, que mi biología esté liviana, ¿sí? que mi cuerpo emocional esté liviano, que mi cuerpo mental esté liviano, para transitar todo este nuevo tiempo, este nuevo espacio temporal de liviandad, siendo humano en superficie. Bueno, ¿qué más vamos a estar? Bueno, comprendiendo también, entonces, en esta tarea de los pasajes, la tarea del estado de conciencia, de que la muerte es un pasaje a otra forma de estar. Y toda esta tarea de neutralidad en ese gran megavórtice que es el Titicaca y el disco solar de Mayón, para dar anclaje, preparar el camino hacia la neutralidad, ¿no es cierto? Pero también a comenzar a vivir la inmortalidad y la eternidad desde un nuevo estado de conciencia. Otro anclaje que vamos a estar haciendo en el lago Titicaca es la conciencia geósfera. La conciencia geósfera, la geósfera es lo que da la estructura que sostiene todo lo que nosotros conocemos como planeta Tierra. La vamos a traer a la conciencia y la vamos a hacer consciente en nuestra propia biología. Y bien, de ahí vamos a iniciar nuestro camino hacia la selva. Porque esto, como la información que se va a entregar es nueva, no vamos a estar recorriendo lugares que ya han sido recorridos. ¿Por qué? Porque todos esos estados de conciencia, como les decía hace un momento, ya están anclados. Tantos peregrinos, tantos seres, tantos corazones que se han entregado a toda esa tarea y celebran todos los seres de los distintos espacios temporales esos logros. Entonces ahora se requiere de los humanos en superficie el despertar, el reconocer a otros espacios geográficos que tienen información para entregar para el nuevo tiempo. Entonces vamos a la selva, vamos profundo, adentrarnos 5 días
para llegar al corazón de otro disco solar, Ilumaná, y otro centro planetario, Mixtitlán. Esa va a ser una experiencia realmente muy fuerte. Venimos preparándonos físicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente para estos pasajes, ¿no es cierto? Porque, bueno, quienes estuvieron en Talampaya vivieron la experiencia de lo que es la conexión de un centro planetario y un disco solar, ¿sí? Y verá como centro planetario hizo tarea junto con el disco solar Mitacuná, con el retiro intraterreno de Talampaya, y abrió la alianza con ERCS, y abrió la alianza con Mixtitlán, de Mayón, Ilumaná. Entonces, bueno, imagínense todo ese movimiento de Talampaya, y ahora es como fuerte porque estamos como centro planetario yendo a la frecuencia de Demayón en el megavórtice del Titicaca. De ahí vamos al espacio sagrado, en el punto geográfico que nos permite acceder a Mixtitlán como centro planetario y al disco solar Ilumaná. Este es un espacio sagrado de los hombres sabios que abren los programas de la iluminación. ¿Qué iluminación? Y toda esa luz que necesitamos los humanos en superficie en este espacio temporal para poder acceder a esos nuevos software, esos nuevos programas que se nos están entregando. Porque la iluminación también es un camino progresivo, ¿sí? Entonces, cada vez que anclamos un estado de conciencia y se hace luz, nos estamos iluminando. Y bueno, esa tarea en la selva es muy hermosa y va a traer el anclaje, en primer lugar, de la conciencia biosfera. Fíjense que al estar en la selva, nosotros realmente vamos a una de las biosferas más grandes del planeta. Entonces es el anclaje del estado de conciencia biosfera, esa esfera de vida que nos sostiene, esa energía vital que habita todo lo que es en el planeta. Vamos también al anclaje del estado de conciencia nuósfera. ¿Y qué es la nuósfera? La nuósfera es, como si yo les dijese, esa conciencia a nivel del pensamiento que une la mente a una misma altura, hace red con toda la mente pensante. Y esa mente, no solo la mente humana, estoy hablando de la mente creadora. Entonces es una conciencia que va más allá de la mente individual, de la nuósfera individual. Entonces lo que vamos a hacer es entrar en conciencia de cómo nosotros estamos nutriendo desde la nuósfera individual, cómo estamos contribuyendo a esa nuósfera colectiva, esa conciencia planetaria colectiva, en la que ahí aportamos los humanos, pero aporta la mente también de todos los seres que coexisten con nosotros en la biosfera. Y esos estados de conciencia de los que vengo compartiendo, geósfera, biosfera, nuósfera, son los que se anclan en la meditación que entregó Iberá para las personas que forman parte del grupo Iberá Medita, que es inmensa mi gratitud. Es un grupo que está creado en WhatsApp y que a través de la meditación del 1 al 10, del 1 de noviembre al 10 de noviembre, van a sostener para acompañar
todos estos anclajes que nosotros vamos a estar haciendo en territorio. Y bueno, y esos estados de conciencia están muy presentes. Es el anclaje del ser lúcido, del ser pacífico. Es ese ser que nosotros realmente necesitamos integrar. Porque por más que seamos activistas por la paz, si yo hago un montón de activismo afuera, en las calles por la paz, pero mi mundo interno no es pacífico, lo que yo estoy contribuyendo en anclaje con todo mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental es más conflicto. Bien, de regreso de la selva hacemos todo el tránsito hacia las costas del Pacífico. Y el tránsito hacia las costas del Pacífico, que es un tránsito que nos va a llevar desde el 8, 9 y 10 de noviembre, es para el anclaje de distintos estados de conciencia. Uno de ellos tiene que ver con el nuevo calendario, otro de ellos tiene que ver con los concilios. Hay un nuevo calendario, porque fíjense que si nosotros leemos acerca de la historia de la humanidad, vemos que a lo largo de la historia del humano en superficie, los humanos hemos utilizado diferentes calendarios para organizarnos. El de la luna, el del sol, por ejemplo. El calendario maya, el calendario azteca, calendario gregoriano. Y de algún modo son calendarios que toman una energía. Pero si nosotros estamos yendo a trascender las polaridades, las dualidades, esto o lo otro, y lo que necesitamos o lo que se requiere de nosotros es integrar, bien, entonces también necesitamos o se requiere de nosotros encontrar un calendario que permita integrar. Y eso no quiere decir que vamos a dejar de tener los días de la semana que tenemos, los meses que tenemos o el registro de años terrestres que tenemos. Hay una organización que todos los humanos requerimos, que es importante para nosotros. Y bueno, como les digo siempre, o sea, si el vivo es el 29 de octubre a las 19 horas, que todos sepamos que es 29, que es octubre y que de qué estamos hablando cuando decimos 19 horas, ¿no es cierto? Pero una cosa es una organización a nuestro servicio y otra cosa es que nosotros nos identifiquemos con eso y que de algún modo esa organización nos desconecte de nuestro biorritmo interno. Bien, esa es una gran tarea que vamos a estar realizando en el desierto ahí, peruano, para el anclaje de un calendario integrado. ¿Y qué es lo que se va a entregar y qué se nos va a entregar para poder vivir ese calendario en superficie con los días y la organización que tenemos? Por supuesto que lo voy a estar compartiendo al regreso, porque si bien es información cuyo alineamiento se dio, lo que va a suceder en el momento en que nos sentemos allá es lo que va a suceder allá. Entonces va a ser mucho más puro y completo al regreso. Bien, entonces eso vamos a estar laborando, y también mencioné el tema de los concilios. En esta misión de Iberá a Perú,
me emociona mucho esto que les voy a compartir. Se cumple un sueño galáctico, un sueño de las alianzas que se hizo hace eones de tiempo, la alianza de Sirio, de Pléyades y de Arcturus, que ha sostenido durante todos estos eones de tiempo Orión. Es una alianza siriana, pleyadiana, arturiana y de los seres de Orión. Un sueño que se tuvo para cuando la humanidad en superficie, el gaiano en superficie, estuviese listo, comenzar la entrega. Y fíjense que la era de Acuario es una era de fraternidad, es una era de libertad, ¿sí? Es una era de hermandad. Entonces, ese anclaje del estado de conciencia de los concilios es un gran aprendizaje para nosotros los humanos. Aprender a conciliar. Por eso les decía que lo primero es entrar en estado de neutralidad, es decir, dejo de juzgar, dejo de opinar, permito que cada ser sea lo que vino a ser. Y como les decía también al principio, es un aprendizaje que me ha tocado elaborar muchísimo a mí, ¿sí? Junto con Iberá. Por esto de que yo quiero a todos acá conmigo, haciendo lo mismo que yo. Y bueno, aprender eso, ¿no es cierto? A recibir con alegría los encuentros y las potencias y cómo nos vamos encontrando para que cada uno potencie su propia luz, haga sus propias alianzas, haga sus propios concilios, sabiendo que de la tarea de cada concilio y de cada alianza depende la tarea de todos nosotros. Son todos aportes, todos hilos dorados de luz, ¿sí? Que vamos hilando, vamos tejiendo para que todo lo que tiene que ser, sea. Entonces, estos concilios, esto que las razas, que nuestros hermanos galácticos ya aprendieron porque ya lo vivieron, en un momento soñaron ese gran sueño que estamos hoy trayendo a la superficie y haciendo posible. Por eso Iberá viene hablando de la nueva alianza. La nueva alianza es un mensaje que ellos entregaron el 17 de abril, fue un jueves santo, creo que, bueno, fue en el marco de la Semana Santa del 2022. Fuimos con Calu, que debe andar por ahí, en el vivo. Fuimos con ella a hacer tarea en la playa y bueno, ese día entregaron muchísima información y al regreso yo anoté en el cuaderno, llega la nueva alianza, preparen los territorios. Y bueno, ese fue un renglón que anoté, no entendía, no sabía en ese momento de qué se trataba. Y en mayo de este año también, tarea en territorio, aquí en las costas de nuestras playas, junto con Sofía, mi hija, con Calu y con Vale de Recuerdos Pleyadianos, oficial. Ahí, ese 15 de mayo, comenzó a abrirse la información de la nueva alianza. ¿Qué es la alianza? Es una alianza maravillosa porque es la alianza de todos los centros planetarios, la alianza de los discos solares, la alianza de todos los seres en superficie, los humanos y los de todos los reinos, ¿sí? Y de las distintas dimensiones, porque es la alianza del humano en superficie con todas las conciencias y seres que habitan la Tierra interna y con nuestros hermanos de las distintas galaxias, ¿cierto? Entonces, todos en alianza
para poder potenciar luz, purificar lo que ya tiene que purificarse, ¿sí? Y potenciar la luz, o sea, permitir que cada ser sea lo que vino a ser, en alianza y concilio con quien elija hacerlo, e ir para adelante en total entrega y confianza de que somos todos peregrinos, hilanderas, hilanderos, creando estos grandes entramados de luz para que lo que tiene que ser sea. Y llegamos finalmente al 11-11, y Iberá ya entregó la meditación y la tarea para el 11-11, que por eso les decía que quienes están acompañando desde el grupo Iberá Medita, hay una meditación que se va a sostener del 1 de noviembre, del 1-11 a 10 del 11, en el horario posible para cada uno. Y hay otra meditación con tarea indicada para el portal 11-11. Ese día nosotros, el grupo de los 8, va a estar en las costas del Pacífico a las 11 de la mañana, hora Perú. Entonces, todas las personas de Iberá Medita se van a conectar con nosotros, van a tener que chequear los horarios de sus distintos países, porque el horario es 11 AM Perú. Y ahí comienza la tarea del portal 11-11, que oficializa en superficie la alianza Iberá-Anutea. Anutea es el centro planetario que, al igual que Iberá, se manifestó hace ya años y entregó su ubicación geográfica. Hay mucho escrito acerca de los 7 centros planetarios intraterrenos e intraoceánicos desde distintos canalizadores, pero la información específica de la misión de Iberá y de Anutea se está abriendo recién en este espacio temporal. ¿Por qué? Y porque son los centros planetarios que entran en misión en este espacio temporal. Esto no quiere decir que los otros no lo están, ¿sí? Sino que siempre hay un centro que lidera porque porta el rayo, la energía que lo hace posible. Como les decía, Iberá es el rayo, voluntad, poder que manifiesta en la dimensión de los elementos. Y es por eso que se traslada a los distintos espacios, a los distintos puntos geográficos. ¿Para qué? Para que eso que está disponible se ancle en la materia. Y ese es el sentido de este peregrinaje en superficie. Cuando nosotros vamos, nos trasladamos con nuestro cuerpo hacia esos lugares que se indican. Ese ritual, ¿no es cierto? Ese ritual para que se ancle en superficie esa información, ese software que ya está disponible. Cuando Iberá convoca a los encuentros, y entonces esos encuentros son los que yo publico en las redes y convoco y demás, en esos encuentros, ¿qué se hace? Se entrega la frecuencia que se bajó. Se multiplica esa frecuencia que se bajó en tareas como más pequeñas en cuanto a número de personas. Bien, entonces, en la energía que porta Anutea y que es la energía, la potencia que el humano en superficie necesita anclar en su propia biología para poder teletransportarse, materializarse y desmaterializarse. Entonces, fíjense qué fuerte
qué importante, trascendente, que es la tarea de esta gran alianza a la que Iberá invita para el portal 1111 a orillas del ser pacífico. Así que bueno, es esta la tarea que vamos a estar realizando en servicio planetario para la humanidad toda. Tarea que vamos a anclar en nosotros y que va a estar disponible para todo ser, todo corazón que vibre en resonancia y que se elija a sí misma, a sí mismo, para hacer el servicio, ya sea a través de acompañar, ya sea acompañando la tarea de Iberá, pero también eligiéndose para anclar y vivir esos estados de conciencia en su propia tarea, en su propia misión, en su propio recorrido. Bueno, esto es lo que tengo para compartirles hoy. Y también quisiera agregar esto que también mencioné durante el vivo, el tema de las palabras. Iberá viene haciendo este llamado de atención al cese de en el uso de toda palabra que genere separación, fragmentación, que nos lleve a esto o lo otro, que genere dualidad. Y bueno, y yo cuando tengo mis conversaciones con los seres de Iberá, ¿no? Les digo, pero me pasa que cuando estoy hablando hay palabras que uno está tan acostumbrado a usar, digo que se vienen solas, ¿no? Entonces les digo, dennos un tiempo de transición para ir reemplazando los términos e ir pudiendo hacer el reemplazo. Y bueno, y ellos lo hablaban así, con estos términos, ¿no es cierto? O sea, si ustedes son discos, ¿no es cierto? Vuestro cerebro, vuestra biología tiene distintos discos, donde nosotros estamos instalando ese software, esos programas. Esos programas necesitan un nuevo lenguaje para ser ejecutados, para ser vividos. Entonces, esos nuevos programas, esos nuevos estados de conciencia que van a la integración, a la neutralidad, a la fraternidad, a la trascendencia, requieren el cese de palabras que ya cumplieron y la incorporación de otras palabras que estén acordes a lo nuevo. Y bueno, en eso estamos, ¿sí? En eso estamos. Estamos en lo personal, voy revisando con mucho cuidado lo que publico a través de la palabra. Voy viendo, ¿no es cierto?, cómo ir reemplazando términos. A veces cuando transmito desde la voz, no me sale tan bien, porque uno no tiene el programa anterior puesto todavía, ¿no? Pero eso, ir siendo cuidadosos en el uso de las palabras. Y recuerdo que en un momento ellos, los seres de Iberá, también expresaban esto. Esto va a hacer que hablen menos. Sí. Que hablen más pausado, que hablen más consciente y que hablen menos. Y yo digo, es verdad, es así, ¿no es cierto? Más conciencia, más pausa, más conectar con el observador y bueno, y ahí vamos. En esa tarea estamos. Es una tarea grandiosa, sí. Nos hemos preparado mucho. Estoy muy agradecida a Iberá por confiar
Estoy muy agradecida a mi linaje, Alción, a mi guía en territorio, que es Kusumi, y Kusumi nos guía y nos abraza a todos en esta gran tarea. No hablo mucho de estas cosas para evitar las identificaciones, porque en realidad ellos son estados de conciencia, ¿sí? Estoy muy agradecida a las personas que me acompañan a territorio, muy agradecida a toda la red Iberá Medita y muy agradecida también a mis hijos, por la paciencia, por la entrega de ellos, ¿no es cierto? De todos a su manera me acompañan mucho, cada uno desde donde resuena su corazón. Todos ayudan y colaboran para el cuidado de todo lo que queda, mientras mi ser se traslada siempre a las distintas tareas. Estoy realmente muy agradecida al apoyo que he recibido de tantas personas en estos meses de preparación para la tarea en Perú. Muy agradecida al sostén de Iberá, porque bueno, ha sido desafiante para quienes vamos desde Argentina. Fíjense toda la turbulencia en nuestro país que estamos atravesando y bueno, toda la tarea interna que los 6 hemos realizado para elevarnos por encima, trascender y seguir hacia adelante confiando en que estamos siendo sostenidos por un plan mayor y que todo lo que tenga que resolverse va a ser resuelto con luz, con amor, para el mayor bien. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la escucha de cada uno de ustedes y estaré compartiendo, por supuesto, al regreso todo lo que sea indicado. Y recordemos, es una misión que va más allá de lo que conocemos hasta ahora. Y como nos dijo Jesús, trascender para poder estar en el mundo sin ser del mundo, sabiendo que somos mucho, pero mucho, mucho más. Nos amo, nos honro, nos bendigo, inmensa gratitud. Que tengan un muy bendecido cierre de este día, pasaje y muy bendecido portal 1111 para todos. Gracias, gracias, gracias.